Bueno, pues llegamos al último video de los trastornos de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad social o lo mismo que es fobia social. Les especifico que no son todos los trastornos de ansiedad que maneja el DSM-5, pero solamente nos estamos enfocando en los que afecta con mayor regularidad también a la población infantil y juvenil, ya que es lo que nos importa en esta materia. Por lo tanto, ¿cuáles son los 3 trastornos de ansiedad en el que los infantes o adolescentes pueden llegar a padecer? Son el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de mutismo selectivo y el que vamos a ver ahorita, que es el trastorno de ansiedad social o fobia social. ¿Dónde se encuentra? En el breviario que yo tengo se cuenta a partir de la página 132. Les voy a pedir por favor que sigan la lectura con su DSM-5 en lo que yo voy explicándoles. El trastorno de ansiedad social, el criterio A dice: miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. ¿Qué es esto de examen? O sea, donde el niño o la persona está sintiendo que posiblemente va a ser juzgada, que va a ser juzgada por su apariencia, que puede ser juzgado por su inteligencia, que puede ser juzgado por su habilidad, por lo que sea. Eso para él lo siente como un examen social y por eso tiene tanto miedo. Y esto se traduce a un gran problema de seguridad y autoestima. El niño tiene tan mal concepto de sí mismo o se cree tan poca cosa que el simple hecho de saber que a lo mejor tiene que ir a una fiesta donde tiene que vestirse no con el uniforme, sino que tiene que aparte convivir con otra gente, hablar con gente nueva, con gente que a lo mejor cree que le puede caer mal, le genera gran incapacidad en poderse desarrollar de manera adecuada, por lo que su miedo se eleva a gran potencia y trata de evitar la mayor cantidad posible esas circunstancias. A eso se refiere el criterio A. El miedo es tan grande que de manera frecuente prefiere faltar a lo mejor a la escuela si sabe que va a exponer. Prefiere a lo mejor no ir a una fiesta porque sabe que a lo mejor lo pueden llegar a criticar. Ojo, el miedo puede ser real o puede ser imaginario. O sea, hay personas o niños que realmente pueden tener este miedo realista porque lo molestan en la escuela, porque no encaja, entonces su fobia social de cierta manera es entendible. Pero hay otros que no, simplemente es un hecho de que tiene tan mal autoestima o autoconcepto que este miedo es muy recurrente y no le es posible socializar de manera adecuada en estas situaciones. B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen, lo avergüencen, se traduzca en rechazo o se ofenda a otras personas. A esto se refiere el individuo, tiene un miedo constante a hablar, decir algo o actuar de cierta manera, a lo mejor como a él le gusta, porque cree que lo van a juzgar o que no va a ser aceptado, o cree que su forma de actuar no es la adecuada como el resto de los demás. Entonces es un niño muy inseguro. Por lo tanto, prefiere por eso mejor no hablar, no decir nada en ciertas circunstancias sociales para evitar ser rechazado. C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. En los niños, ese miedo y ansiedad se puede traducir en berrinches, en quedarse paralizados, empezar a llorar, aferrarse, hacerse pipí o incluso agarrarse de la mamá o de un poste y que les sea imposible moverlos de ese lugar. D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. El niño siente tanto miedo o ansiedad porque esa situación se llegue a dar que entonces hace todo lo posible por evitarla, faltar, hacerse el enfermo, decir que algo le pasó, mentir con tal de no estar presente en la situación social que le causa miedo. E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. ¿Qué es lo que les digo? De cierta manera todos estamos expuestos a ser juzgados por otros.
Lo tanto, podemos decir que es un miedo de realista el que tengamos miedo de caerle mal a cierta gente o tengamos miedo de pasar humillaciones o vergüenzas. Es un miedo real, pero en ellos es exagerado a tal grado que realmente a la persona o al niño le es incapacitante. Se puede llegar hasta desmayar, llorar, orinar en público con tal de evitar la presencia de esa situación. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente de 6 a más meses. Para que yo pueda diagnosticarlo, la persona o el niño debe de padecer todos estos síntomas que ya vimos durante al menos 6 meses consecutivos para que yo lo pueda diagnosticar con un trastorno de ansiedad social o fobia social. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes. Como les digo, es lo mismo a incapacitar. Incapacita por completo a la persona. Ese miedo lo petrifica, lo bloquea, que no le es posible actuar, hablar de manera adecuada por el miedo a ser juzgados. Entonces, a lo mejor, como sabe que el jefe a lo mejor lo va a ir a vigilar, a ver qué tal va su desempeño, cómo se está sintiendo en el trabajo. Tiene tanto miedo de que eso suceda, ¡pam!, se enferma y no va a trabajar. H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga. O sea, este miedo no es provocado por ningún tipo de sustancia. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental o de otro trastorno como de pánico, dismórfico o trastorno del espectro autismo. O sea, no puede ser que tenga fobia social porque sea espectro autista o porque tenga otro tipo de trastorno de ansiedad que lo provoque. Este trastorno es único. Y J. Si existe otra afección médica como enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración debido a quemaduras o lesiones, el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no relacionada o es excesiva. Quiere decir que realmente hay algo físico, algo fisiológico en la persona por el cual tenga miedo de actuar o de decir algo incorrecto. Ok, chicos, con esto termino los trastornos de ansiedad y el trastorno de ansiedad social o fobia social. Si alguno tuviera dudas, me puede contactar para poderle despejar dudas al respecto de esos trastornos. ¡Hasta luego!